Bien, buenos días nuevamente. Vamos a iniciar este ciclo de conferencias. El día de hoy tenemos la conferencia El desempeño laboral profesional de las mujeres en puestos de perfil de licenciatura masculino. Esta conferencia se va a llevar a cabo por el maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Permítanme leer parte de su trayectoria. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es especialista y maestro en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Tiene estadías de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde colabora con la Secretaría Académica. Fue consultor para la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres. Actualmente es docente de la carrera de Psicología en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es profesor invitado en el posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y es consultor para la oficina de la Abogada General de la UNAM con el proyecto de Personas Orientadoras en Casos de Violencia de Género. Bienvenido, maestro Mario. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? A ver, ¿se escucha? Sí, ¿verdad? Pues agradezco la amabilísima invitación que se me hizo para estar compartiendo con ustedes sobre un tema que vamos a reducirlo, porque estará en un parafraseo bastante complicado, ¿no? Pero vamos a trabajar básicamente lo que son las brechas de género en la universidad. Y en específico lo que ha ocurrido en la UNAM, porque no sé qué tan familiarizados y familiarizadas estén con el tema, pero a partir de la toma de posesión de Graue, hubo un cambio en la política institucional de la UNAM, sobre todo en temas de lo que es la perspectiva de género, la transversalización de la misma, donde uno de los objetivos de este plan fue la elaboración de un protocolo de atención a víctimas de la violencia de género dentro de nuestra universidad. En ese sentido, cobra importancia pensar en la perspectiva de género transformada, ¿no?, en una política institucional en la cual se va ramificando en las áreas académicas, científicas, administrativas y estudiantiles. Entonces, básicamente es compartirles un poco de lo que se ha hecho dentro de la universidad, y para eso quiero compartirles el siguiente texto, que es un texto que ha sido un punto de partida fundamental. Es una investigación, una elaboración de 3 años que se llevó a cabo en la universidad por parte de lo que era el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, ahora Centro. Y esta investigación la pueden descargar de forma gratuita. Ustedes pongan en el Google "intrusas en la universidad" y es lo que les voy a presentar el día de hoy. Me encantará saber sus comentarios y también que lo revisen a profundidad, porque seguramente les podrá ayudar a ustedes en la implementación de sus clases, pues las que estén dando, ¿no? Y primero que nada partiré de la definición que Marisa da acerca de lo que es una intrusa. Intrusa es una persona que se entromete e interviene de forma indeseada en un espacio. Por lo tanto, así son los estudios de género. Nos convierte en personas intrusas, nos convertimos en personas un tanto indeseadas, porque observamos cómo institucionalmente hay errores tanto en la formación de los currículums como en la parte administrativa y en la posición de los cargos científicos, ¿verdad? Entonces, dando esta breve introducción al tema, del cual les voy a comentar, vamos a hablar principalmente de estas características conceptuales de la investigación con perspectiva de género, porque no solamente son categorías, sino que se convierten metodológicamente en una evidencia material para dar cuenta de las desigualdades dentro de cualquier espacio. En este caso fue en el espacio de la universidad, ¿no? Básicamente ahí viene la parte metodológica, la presentación de estos resultados, el instrumento, los gráficos y tablas,
la presentación de la importancia y relevancia de este tipo de estudios y darles a conocer lo que actualmente se hace por parte del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, una plataforma que se llama Tendencias de Género, que es producto continuo de esta investigación, porque esta investigación tardó 3 años, de 3 a 4 años en realizarse, para ya después precisamente concretarse en una plataforma que se va actualizando continuamente. Y básicamente serían las conclusiones. En esta investigación yo no participé directamente, yo solamente les estoy compartiendo la investigación. Las autoras intelectuales de este trabajo es precisamente la doctora Ana Buquet, Jennifer Cooper, Hortensia Moreno y Araceli Mingo, todas académicas de nuestra universidad. Entonces, vamos a partir de esto. Seguramente todas aquí presentes conocen la categoría de género, han escuchado algo, porque por algo les ha traído el día de hoy estar aquí, ¿no? Nos convocamos. Sin embargo, hay que hacer precisiones. Cuando Marta Lamas, en un texto fundamental de los 80s, da a conocer la categoría de género como aquella construcción social de la diferencia sexual y que da a entender lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres en un espacio cultural, en un espacio específico, va a venir otra académica que nos va a abrir el panorama, ¿no? Que es Estela Serret. Estela Serret, en un texto, nos comparte que el género no solamente es quedarnos en una tendencia de decir esto es de hombres y esto es de mujeres, sino entender que es una categoría que se puede problematizar en 3 niveles, ¿no? Y que son muy propios de la psicología, ¿no? Quienes aquí sean psicólogos, psicólogas o afines a esta área conocerán que profundizamos un poquito más en las categorías de análisis. Entonces, Estela Serret propone analizarlo desde el orden de lo simbólico, el orden de lo imaginario y el orden de lo subjetivo. Ahorita voy a precisar en qué se refiere esto. Entonces, género ya sabemos que va más allá de la construcción social de la diferencia sexual, que es muy diferente a pensar en sexo. Sexo es básicamente la cuestión de la diferencia genital, ¿no? De este orden biológico, y el género va a ser aquella imposición cultural. Y el orden de lo simbólico tiene que ver, como lo que aparece en la diapositiva, identificar el rosa del azul, por poner un ejemplo. Un ejemplo más concreto o que vivimos en cada momento es cuando llegamos a un edificio nuevo y preguntamos dónde está el baño, y específico, el baño de hombres. No creo que alguien aquí diga, ¿dónde está el baño mixto? ¿Verdad? Porque no existe dentro de nuestro vocabulario y de nuestra codificación simbólica. Aquí, cuando yo llegué, pregunté, ¿dónde está el baño de hombres? ¿Por qué? Porque esa codificación, aunque no diga hombre como tal, yo ya sé a lo que refiere este símbolo, ¿no? El género imaginario social es el que está construido a partir de los discursos, a partir de las imágenes que podemos ver en medios de comunicación, como por ejemplo la televisión, la radio, el cine, toda la producción cinematográfica, que da a conocer cuáles son los patrones de comportamiento de hombres y mujeres en una interacción heterosexual, que de hecho ahí podemos vivenciar todo el problema para la inclusión de la diversidad sexual. Y el género imaginario subjetivo es la respuesta concreta de cada uno de los individuos. Por ejemplo, en uno de los proyectos que tenemos en la UNAM estudiamos precisamente la ideación y el intento suicida. La ideación y el intento suicida es muy diferente en hombres que en mujeres. Por lo general, los hombres llevan más al acto consumado del suicidio y las mujeres llevan más a la tentativa. Y eso tiene un orden incluso material. Ustedes pueden ir a consultar las bases de la CEMEFO, que es quien tiene toda esta documentación, toda esta información, y podrán darse cuenta que hay una gran diferencia entre cómo intentan los suicidios los hombres y las mujeres. Y es ahí cómo han interiorizado todas estas prácticas, ¿no? Donde los hombres intentan con las prácticas más violentas los suicidios, ¿no? A diferencia de las mujeres. Sabiendo eso, para incorporar todo este conocimiento en una investigación de esta naturaleza y que pueda ser aplicada a sus intereses como profesores y profesoras, primero que nada hay que entender que hay una división sexual del trabajo. Aquí están las categorías entre lo simbólico, lo imaginario y lo subjetivo, ¿no? Porque por un lado se codifica en el orden simbólico a la mujer
en la parte de la maternidad, y al varón en el espacio de toma de decisiones, ¿no? Ahí en la parte del imaginario va a estar constituido, va a estar totalmente anclado con la maternidad como el espacio privado y el poder de mando en el espacio de lo público. Y en el género subjetivo, esta situación de una idea romantizada con respecto a lo que significa ser madre, a lo que significa tener hijos, cuidarlos o incluso estudiar mientras te casas, ¿no? O después de haberte casado y tener como proyecto de vida tener hijos, regresar a los estudios. Y en el espacio de lo público, diferenciado por esta toma de decisiones caracterizada por la violencia. Después de la división sexual del trabajo, de entender que hay en la sociedad una construcción de dónde se ubica o dónde se espera que los hombres y las mujeres ocupen el espacio urbano, el espacio de la ciudad, el espacio laboral, vemos que existen categorías que principalmente investigadoras irlandesas han trabajado. Entre estas investigaciones han tenido esta categoría que se llama techo de cristal. El techo de cristal significa aquellos impedimentos institucionales, educativos, sectoriales de salud y de la economía han impedido que las mujeres suban en puestos de toma de mando. Ahorita vamos a ver cómo lo transformamos en una categoría metodológica. ¿Por qué? Porque si ya vimos que la maternidad confina en el espacio del orden de los cuidados a las mujeres, el capital social, como lo diría el sociólogo Bourdieu, va a estar totalmente disminuido. Y por capital social hay que entender como esta acumulación de contactos. Cuando uno se relaciona en el espacio laboral y quiere ingresar a ese espacio, el primer contacto es fundamental. Ya sea que haya sido un amigo, ya sea que haya sido un profesor, ya que haya sido un colega que trabajó contigo por mucho tiempo. Entonces a eso se le llama un capital social, donde el capital social ante la maternidad, las mujeres lo tienen disminuido, a diferencia del capital social aumentado por parte de los hombres. Y esto está interiorizado en cada individuo por los estereotipos, en los cuales en esta investigación pues retomamos ciertas frases que se utilizan para justificar, ¿no? Que no se vuelven leyes naturales. Ojo, estamos en ciencias sociales. Las ciencias sociales son de aproximación, no es del enfoque experimental, relación causa-efecto. Es solamente una radiografía que nos permite ver y hacer hipótesis, plantear preguntas para poder resolver algunos aspectos. Esto no es una ley natural, no estamos trabajando desde ahí, ni tampoco es una configuración que le haga eco a todas las personas, porque aquí estamos en un espacio de privilegio social, en tanto que logramos tener quizás hasta un posgrado, y no todos lo tienen, ¿no? Incluso el documento básico de identificación. Muchas personas mueren afuera, en los espacios públicos, en la parte de las calles, sin tener una identificación. Entonces, por eso se le llaman espacios sociales. Bueno, el techo de cristal lo que hace es identificar aquellos lugares donde las mujeres, por una situación de la maternidad, de cuidados o incluso esta parte del embarazo no planeado, impide que suban o asciendan en el escalafón, ¿no?, laboral. Otro de los elementos es el suelo pegajoso. Lo llamaron así debido a que era potente esta metáfora. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos caminando en un lugar cuyo suelo es difícil de transitar? Vamos a pensar caminar en la arena. Es un suelo pegajoso, es un suelo que no es firme. Y estos impedimentos se veían traducidos a las prácticas de cuidado, es decir, cuidar enfermos, cuidar al marido o a cuidar a los hijos. Entonces la práctica de la maternidad como una imposición social y una realidad para cada una de las mujeres les impedía, ya estando en puestos laborales, ascender. Por ejemplo, que haya un concurso de oposición abierto, pero debido a que tienen algún familiar enfermo y el cuidador primario es la académica que iba a presentarse para el concurso de oposición abierto, pues pierde esa oportunidad, pierde la oportunidad de subir en el escalafón laboral debido a una práctica de cuidados dedicadas a algún enfermo, ¿no?, algún pariente, algún hijo, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce como el suelo pegajoso. Ahora, en Intrusas en la Universidad
se trató de retomar estas categorías para convertirlas en categorías analíticas, en una realidad material. Pero el gran dilema era cómo saberlo, cómo identificarlo, porque una cosa es la estadística dura y otra cosa es la interpretación que yo puedo hacer del dato. Entonces tenemos dos factores de la segregación, primero que nada. En la segregación vertical, que es la que nos daría los techos de cristal. En segregación vertical estaríamos analizando en la institución cuántas mujeres directoras de unidades o cargos directivos hay en la universidad. Y en la segregación horizontal tiene que ver con la acumulación o el indicador de análisis de frecuencia en el cual se aglomeran más los hombres que las mujeres, que ahí podríamos detectar en donde hay carreras incluso feminizadas que pudiéramos hipotéticamente decir, bueno, quizás enfermería es una carrera feminizada. ¿Por qué? Porque hay una mayor concentración de mujeres. Pero acuérdense que en el análisis de las profesiones, el análisis sociológico tiene que partir de los oficios, y de los oficios desde la creencia. Entonces, la práctica de la maternidad, vuelta a un oficio, en la práctica de los cuidados, se transforma en una profesión llamada enfermería, ¿no? Entonces, podemos dar cuenta de que esto tiene un factor histórico y cultural, ¿no? Entonces, ya quedamos un tanto más claras, ¿no? Tenemos segregaciones horizontales y verticales. Las horizontales nos dicen cuántas mujeres están en puestos directivos y las verticales las horizontales, cuántas se han acumulado en ciertas áreas en las cuales se ha creado un imaginario, ¿no? Entonces, este es un estudio transversal, eso significa que se hizo un análisis en un periodo en específico, no es longitudinal, no hicimos un análisis de aquí a 6 meses, ¿no? Sino que se partió de un tiempo específico para tomar en cuenta esta muestra. Ahora, el subsistema jurídico de la universidad nos da 3 tipos de muestras, 3 tipos de poblaciones: académica, administrativa y estudiantil. Entonces ya tenemos nuestras 3 muestras que las vamos a trazar, las vamos a averiguar, ¿no? Y como les decía, ahí teníamos hubo una N de académicos y académicas en el 2009 de 34,000 académicos, y se tomó una muestra de 880. En la Dirección General de Personal Educativo, de una muestra de 30,000, de un universo de 30,000, se tomó una muestra de 247. Y de estudiantes, que teníamos una N en nuestro universo de 283, se tomó una muestra de 963, es decir, muestras representativas de cada una de las áreas. Ahora, para dar cuenta también de la parte de lo subjetivo, se hicieron grupos focales, se organizaron grupos de profesores, académicos, administrativos, incluso para preguntar no solamente la situación a nivel de los pagos, a nivel de la administración, sino a nivel de la discriminación que vivían en el espacio laboral. Y es ahí donde entra otro término que veíamos que se llamaba el clima frío, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron nuestros resultados? Pues vemos que la parte de administrativos, hombres y mujeres, están por igual. Y que se distribuía mayor puesto para hombres, que es el verde, que para mujeres, pero los puestos mixtos parecía que había una equidad. Entonces ahí pudiéramos decir, bueno, ha avanzado la universidad. Sin embargo, tenemos que hacer una limpieza de estos datos. Tenemos que preguntarnos, a ver, ¿nos vamos a quedar hasta ahí? ¿En qué puestos mixtos sí están? ¿En qué puestos propios de los hombres? Por poner un ejemplo, no hay mujeres, ¿no? Por ejemplo, hicimos una pequeña investigación con los CENDIs de la UNAM, en los cuales hay un puesto que se les llama de asistente educativo. El asistente educativo en el CENDI es el que se encarga también de esta parte de instruir a los niños, leer cuentos, entre otras actividades, que es muy propia en la parte de los oficios, de una práctica de cuidados, por lo tanto es femenino. Entonces hay varios CENDIs en los cuales ya hay más hombres haciendo estas prácticas. Sin embargo, había en uno en específico, no diré cuál, pero que un administrativo, que era el que se encargaba de pasar, pues ahora sí, la documentación de aquel trabajador que quiera subir el escalafón laboral y quisiera subir de intendencia a asistente educativo, pues que impedía que los hombres se
llegaran a ser técnicos educativos. La pregunta era, ¿pero por qué? Pues resulta que este hombre, en el historial que tenía laboral en la UNAM, él fue técnico educativo, pero resulta que se le levantó una denuncia por un abuso sexual. Se le cambia de puesto laboral, queda en ese puesto administrativo, pero hacía que los hombres que entregaran esos documentos no llegan a ser técnicos educativos. ¿Por qué? Porque les aconsejaba, asumía como este papel paternalista de decirles a los trabajadores, ¿sabes qué? No te conviene, tú estás en mayor riesgo porque eso es más de mujeres, a mí me hicieron esto. Entonces, del dato duro cuantitativo, en lo parte cualitativo, se podía hacer investigaciones más sutiles, donde podíamos dar cuenta de que lo que ocurre en la UNAM, o en cualquier puesto, aquí en específico se agarró la universidad, pero daba cuenta de este proceso de cómo hay estas alianzas masculinas, incluso para la protección, ¿no? Y alianzas femeninas. Bueno, puestos de la población administrativa, aquí tenemos que ver lo siguiente, no vamos a echarnos toda la numeración, pero veíamos que en las profesiones, la parte de la secretaria, ¿no? La figura en femenino, hay mucha mayor cantidad de mujeres en ese puesto, en ese oficio de ser secretaria, que hombres. Aquí tenemos 1,700, por poner el número, en contra de 51 secretarios. La pregunta es nuevamente, ¿qué es lo que hace que no haya tantos hombres en la parte de ser secretarios? ¿No? En donde están más equitativos vendrá siendo en el auxiliar de intendencia, que hay tanto hombres como mujeres, pero hay más mujeres que hombres, no es tan significativa la diferencia. En la parte de jefe de sección hay más mujeres que hombres, bueno, es un avance. En oficinista de servicios escolares hay más mujeres que hombres. Entonces vemos que hay esta segregación en términos de hacer una pregunta. Tenemos que hacer una pregunta de aquí de investigación, una pregunta de ¿qué es lo que hace que hombres y mujeres elijan o sean elegidos? Porque una cosa es de que yo quiera elegir y no pueda tener ese puesto, o que la misma administración no pueda aceptar mi currículum para ese tipo de cargo. Esas brechas son las que nos interesa. Este dato es una radiografía que nos ayuda a entender cómo está la situación. Ahora, en personal académico tenemos una mayor cantidad de académicos varones que mujeres. Queremos segregar nuevamente el dato, queremos saber en estos techos de cristal cuáles son los impedimentos. Desde 1949 hasta el 2009 podemos ver que hay una diferencia sustancial en el acceso a ese puesto de trabajo de académicos y académicas, donde tenemos un incremento sustancial de académicas y una baja por parte de la contratación hacia académicos varones, y que la brecha tal vez no sea tan significativa. Sin embargo, otra vez ¿nos vamos a quedar solamente con este dato o queremos saber más? En realidad, las autoras quisieron saber más. Ahora, la participación de este personal académico de la UNAM en el Sistema Nacional de Investigación por nombramiento y por sexo. Los profesores de asignatura, que en mayor cantidad son mujeres que hombres, nuevamente no es significativo, se la llevan en la parte que quienes sí pueden llegar a ser del Sistema Nacional de Investigación, pero vemos cómo se va segregando el dato en medida en que va subiendo el cargo. Como por ejemplo en técnico académico son más las personas que no son del Sistema Nacional de Investigación, igual que cuando eres profesor de asignatura. Profesores de carrera, nuevamente ocurre ese mismo dato, y que pareciera ahí nuevamente que nos está dando una serie de factores que igualan la condición entre hombres y mujeres, porque en investigadores de tiempo completo del Sistema Nacional de Investigación vemos que es muy parecido. Pero nuevamente, ¿nos vamos a quedar con esos datos solamente o queremos segregar más? ¿Ustedes quieren segregar más? Pues acaba. La condición de la universidad en los puestos académicos va segregado o va siendo asignado dependiendo del nombramiento. Tenemos más técnicos académicas, tenemos en este caso más técnicas académicas que hombres. Y en investigadores de tiempo completo por sexo y por nivel vemos que tenemos más hombres en el nivel A, B y C. Eso significa el tiempo que le dedican a dar clase y el tiempo que le dedican precisamente al
la investigación. Entonces, aquí, en esta segregación que parecía que todo iba igual, cuando vemos los nombramientos es cuando nos damos cuenta que hay una diferencia sustancial en la actividad académica que tienen hombres y mujeres dentro de la universidad. Y nuevamente aquí parecía que todos estaban por igual, que eran poquitos los que sí se dedicaban a la investigación, tanto hombres como mujeres, ¿no? En el sí y en el no nos damos cuenta que estaban casi iguales. Pero en el momento que profundizamos más en los datos por cargo y por nombramiento, vemos que hay diferencias sustanciales. Pero otra vez la pregunta es, ok, esto lo que nos está dando es precisamente la segregación que es vertical. Quienes acceden a estos nombramientos académicos y cuáles son sus dificultades. Pero todavía no sabemos las dificultades. Sabemos que están estas diferencias, pero no sabemos qué es lo que se les dificulta más. Entonces, hay que preguntarnos sobre las horas dedicadas a la actividad doméstica. Sin pensar precisamente en estas actividades que son contratadas por una trabajadora doméstica, ¿no? Quien tenga a alguien que les esté echando la mano, que pueda la posibilidad económica. Ahora, personal académico de reciente incorporación y nombramiento. Esta es otra brecha. Nos quedamos casi por igual. Ustedes pueden decir, pero Fausto, ahí estás. Ahí hay equidad. Por incorporación y por nombramiento, vemos que los hombres, los hombres van a la alza, a diferencia de las mujeres, en el cargo de investigador de tiempo completo. Es ahí cuando ya empezamos a ver cómo hay una diferencia. Cuando empieza uno a hacer estas brechas que se llaman brechas soterradas, es decir, que están, ¿no?, ocultas y que es necesario visibilizar en esta verticalidad las diferencias que hay. Ahora, vamos a pensar en términos metodológicos. ¿Qué análisis se fue haciendo? Análisis, ¿cuáles fueron nuestras categorías? Todas se desprendieron de este análisis teórico y se convirtieron metodológicamente en las asignaturas, en los elementos del sistema en el subsistema jurídico de la universidad, en el espacio de la contratación. Y estos datos precisamente nos ayudan para ver todo esto. Ahora, investigadoras, nivel PRIDE, es decir, dedicados totalmente a la investigación, vemos nuevamente que el 70% está concentrado de hombres y solamente un 30% de mujeres. De algo que parecía equitativo, entre más le rascábamos, encontramos en esta investigación ese tipo de diferencias. Ahora vámonos con la población estudiantil, que fue una población en la cual se asignó o se eligió pues números que estuviesen cercanos, ¿no?, que sean equitativos de alguna manera. Si se dan cuenta, ambos son 400, 494 y 469, que en comparación con el universo de estudiantes es muy parecido, porque nos llevamos un 48% de hombres a un 51% de mujeres. Entonces es un tanta representativa. Entonces nos preguntamos, bueno, la población estudiantil de licenciatura hay que dividirla, hay que segregar por sexo y por actividades realizadas la semana pasada. Esto es importante, porque esta es una estadística en la cual se pregunta en ese tiempo en específico qué es lo que hicieron la semana pasada, como cuando ustedes van a consulta con el médico y les pregunta acerca del origen del síntoma. ¿Hace cuánto tiempo estás viviendo con esto? Bueno, aquí estamos preguntando, ¿la semana pasada presentabas esto mismo? Bueno, entonces, aquí está conectado nuevamente con la división sexual del trabajo. Si el concepto teórico nos está diciendo que la división sexual del trabajo hace de las mujeres que ocupen sus tiempos en actividades domésticas y extradomésticas, a diferencia de los varones que van a tener una actividad más de tipo extradoméstico, entonces estamos planteando la hipótesis de que en medida que las mujeres tengan mayores cargas de trabajo extradoméstico y doméstico, van a tener repercusiones en sus estudios universitarios, muy diferentes hacia los hombres. Pero ojo, también hay que pensar en nuestra población, que es una población privilegiada, son hijos de familia, que tienen el apoyo, el soporte de sus padres, que les compran los libros. Entonces ahí tendríamos que analizar de una manera más fina que si esta población todos se encontraban estudiando o trabajando a la vez, ¿verdad? Porque damos cuenta de estos datos y son muy parecidos, no hay tanta diferencia entre estas actividades entre hombres y mujeres. Incluso aquí es interesante, en preparación de alimentos hay más hombres que afirman que dedican 3 horas
a las actividades como preparación de alimentos, a diferencia de las mujeres, que son 4. Entonces es una hora de diferencia, pero que es invertida precisamente en este tipo de actividad. Y donde podemos verlo en actividades que les gusten o les divierten, vemos que los hombres invierten 6 horas a la semana, a diferencia de las mujeres, que son 5 horas de la semana. En la cuestión de cuidado y arreglo es muy diferente en mujeres a en hombres. Aunque sea una hora, vamos a acumularlas todas. ¿Cuántas horas perdidas entre hombres y mujeres hay en términos de este tipo de actividades? Y quienes tienen mayor posibilidades de actividades de recreación y quienes invierten más su tiempo en actividades de cuidado y de mantenimiento. Entonces aquí dividimos nuevamente el trabajo extradoméstico A, el trabajo doméstico, que es el B, y la combinación de ambas, el trabajo tanto extradoméstico como doméstico. Y vemos que hay una brecha en la cual los hombres y las mujeres, acá la pueden ver, voy a ir señalando poco a poco, donde hay una mayor inversión de las mujeres en el tiempo precisamente doméstico, a diferencia de los hombres, hay una diferencia de 3 horas. El trabajo doméstico, nuevamente, hay una diferencia ahí en 3 horas que se va repitiendo como este patrón, y hay que pensar nuevamente incluso en la área psicopedagógica. Las dificultades que tienen los alumnos, y los alumnos, para atender las tareas. Si nosotros y nosotras acumulamos estas horas en las cuales las mujeres invierten más tiempo, ¿cuántas tenemos? Una diferencia, por lo menos 9 horas de diferencia en trabajos extradomésticos y domésticos, a diferencia de los varones. ¿Y cómo se ve repercutido? También en las calificaciones, que tenemos también ese dato. Ahora, distribución de carreras por área de estudio y sexo. Vemos que hay una concentración principalmente en ciencias biológicas y de la salud por parte de las mujeres. Tenemos una mayor cantidad de mujeres estudiando psicología, enfermería, medicina, oftalmología, no, es optometría, perdón, y las carreras técnicas de enfermería. En humanidades y artes, nuevamente se repite este patrón, es muy parecido. En ciencias sociales, pero cuando nos vamos a ciencias físico-matemáticas e ingenierías, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Que hay una mayor concentración de hombres. Pero ustedes podrían decirme, cuestionarme, pero Fausto, eso es muy obvio, porque la cultura te lo pacta. La cultura y la cuestión de la sociología de los oficios te conduce a eso. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. La distribución de rango de calificaciones por sexo, donde vemos que es curioso. Tenemos el dato anterior de que los hombres invierten más tiempo a dedicarse a prácticas que tienen que ver a su desarrollo personal, el cual se puede ver distribuido en su desempeño en la universidad y en sus calificaciones, donde quienes reprueban más son los hombres. Son los que sacan mayor cantidad de, al menos, de calificaciones reprobatorias. Sin embargo, también los hay los que le invierten tiempo, pero es curioso cómo las otras calificaciones reprobatorias o que no tienen tanta cantidad valorativa a nivel educativo, pues ellos son los que sacan la mayor cantidad, pero son quienes sacan también mayores 10. Entonces, ¿cómo planteamos una pregunta de investigación en este sentido? ¿Qué es lo que ocurre en esta diferencia entre sacar 10 y sacar 0, por ejemplo? ¿Tendrá que ver las horas invertidas al espacio de recreación, que tienden a distraerse más, a diferencia de las mujeres que tienden más a sacar 8 y 9, pero no así 10, como los hombres, ¿no? Que uno puede ver que sacan más 10, tantos 10 como 6, ¿no? Casi. Entonces, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer a partir de esto. Tampoco esto es una ley. Esto fue en el 2009 hasta el 2013. Seguramente ha cambiado la condición, pero son datos que nos dan para hacer una investigación más fina. Ahora, actualmente tenemos este espacio, bueno, en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, que se llama Tendencias de Género.
En Tendencias de Género retoma este análisis numérico paramétrico de nuestra población estudiantil para dar a conocer cómo está la condición de las brechas y las elecciones, porque esto nos sirvió también para la Dirección General de Orientación Educativa, para saber cuáles son las carreras más solicitadas por hombres y por mujeres y cuáles se mantienen en ese tipo de preferencias. Entonces vemos que Derecho es la única de las carreras que tiene un nivel homologado de preferencia tanto por hombres como por mujeres. Pero nuevamente nos preguntamos, bueno, a ver, ¿cuáles son las brechas soterradas de género? ¿Cuántos puestos directivos, cuántas mujeres hay en los espacios de toma de decisiones? Hasta la fecha en la historia de la universidad, de la UNAM, solamente hemos tenido 3 abogadas generales. Lo que impacta precisamente como en esta expectativa laboral de a dónde puedes llegar también dentro del escalafón. El segundo, hay más mujeres en psicología que en otro tipo de carreras. Entonces, para no tardarme en ese dato, lo pueden consultar, ponen el hashtag Tendencias de Género y les va a aparecer. Actualmente tenemos solamente el 33% de directoras de escuelas y facultades. El 24% de personal académico son académicas con el SNI nivel 3, a diferencia de los varones. En población estudiantil solamente hay el 21% de mujeres en la Facultad de Ingeniería. Y en el personal administrativo no tenemos a ninguna empleada en el espacio de la carpintería. Entonces son preguntas que nos tenemos que establecer, que nos tenemos que hacer en el orden tal vez de lo psicológico. ¿Qué emociones impactan o están relacionadas en la toma de decisiones en un puesto laboral como este? En el orden sociológico, ¿cuáles son los privilegios y la diferencia sexual en esta división sexual del trabajo para que mujeres no tomen o no puedan acceder a por lo menos ser empleadas de carpintería o elijan ingeniería como una de sus carreras? Actualmente tenemos estos datos, ya actualizado la base de datos. Del Sistema Nacional se repite el número, hay el 70% hombres, el 24% mujeres. En términos de investigación y profesores titulares C, es decir, que dan clases pero a la vez hacen investigación, el porcentaje de la brecha hace que las mujeres estén fuera del espacio. Y profesor solamente asociado de carreras, es decir, que solamente se dedica a dar clases más de 40 horas de trabajo, las mujeres quedan relegadas, no están en ese espacio. En personal administrativo, es aquí donde tenemos como una brecha más equitativa, por poner un ejemplo, hay más hombres nuevamente, pero la diferencia no es tan sustancial. Los puestos donde se da más el espacio de las mujeres, precisamente la parte de ser secretaria, telefonista y de servicios escolares. En donde no hay, actualmente no hay de carpintería, electricista, cerrajera, albañil y en la parte de herrera. Entonces vemos que hay nuevamente mayores auxiliares de intendencia y a nivel de ser vigilante. Estas gráficas no las pude traer tan cercanas a que se vieran de una manera más precisa, pero les voy a pasar el enlace que está precisamente de acceso libre en Tendencias de Género, donde podrán analizar como estos datos. Ahorita solamente se los estoy platicando. Nuevamente, en población estudiantil tenemos más hombres que mujeres. Hay un nivel disminuido en la parte de mecánica electrónica, ¿no? Por cada 100 hombres hay solamente 9 mujeres, y en pedagogía, por cada 100 hombres hay 480 mujeres, ¿no? Ahora, a partir de este estudio, donde la universidad reconoce que hay estas brechas, estas dificultades, hay esta situación con nuestras estudiantes mujeres, el día 29 de agosto del 2016, Graue dio a conocer el protocolo de atención a víctimas de violencia de género en la universidad. Pasado un año de trabajo, ¿no? Hacia el 12 de junio, que fue cuando se expuso el informe a un año del protocolo, se han recibido 234 quejas en un año,
donde el 97% de las quejas son de mujeres, versus, ¿no? Esta parte más bien no versus, sino que nos da el 96% de los presuntos agresores son hombres. Entonces una situación preocupante para la universidad al tratar de analizar qué es lo que está ocurriendo dentro de las aulas, qué está ocurriendo dentro o fuera de estas aulas, en la interacción con los compañeros y en interacción con los profesores, con las y los profesores. De hecho, esta revista electrónica que se llama MX sacó un reportaje de la violencia sexual en la UNAM, donde en entrevista presente con las víctimas pues daban a conocer lo que sabemos en el currículum oculto desde la pedagogía, ¿no? Todas aquellas prácticas que son invisibles y que hacen del sexismo como una parte ejemplar. Por ejemplo, dentro de los materiales que uno utiliza como profesor, ¿cuántas autoras y cuántos autores han utilizado? En psicología es muy claro, por ejemplo, no reconocer la tesis doctoral de Carol Gilligan, pero sí reconocer a sus profesores, Jean Piaget y Lawrence Kohlberg, ¿no? Donde los encuentras incluso en Fondo de Cultura Económica. Uno busca la tesis doctoral de Carol Gilligan y no está en acceso porque nadie la compra, nadie la solicita. ¿Por qué? Porque en el espacio académico no se ha leído su texto. Entonces tiene que ver con esos factores también de cómo yo incorporo ciertos textos. Y ojo, aquí no es incorporar un texto de mujer por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de haber analizado ese texto y retomar su aporte como un elemento crítico y que abona a la materia. No por el hecho mujerista, porque ojo, aquí no estamos trabajando desde una lógica mujerista, ¿no? Que por el hecho de ser mujer voy a poner un texto de esta mujer, que puede ser de Patti Chapoy, escribió un texto bien bonito, te ven notas y voy a poner. No es eso. Tiene que ver con este análisis del profesor que hace la rúbrica y consigue el texto, lo analiza y toma el aporte de esta académica como un factor importante, ¿no? A eso es a lo que se va en la parte pedagógica. Entonces, cuando analizamos la importancia de la relevancia de este tipo de estudios, tenemos que tener en cuenta que cuando vemos este concepto de igualdad es un concepto que queda muy ambiguo si no lo pones en comparación con qué, porque es una categoría relacional. Igualdad con respecto a quién. Es una medida ética y es una medida política. Nuevamente, ¿por qué es ética? Por lo mismo que les estoy diciendo, no por el hecho de ser mujer, voy a poner cualquier texto de cualquier mujer, sino que yo estoy analizando de forma crítica el aporte de esta académica y lo estoy incluyendo a mi materia. A eso se refiere como una medida de igualdad. Y la igualdad, en tanto que es un concepto ético, es algo que deseamos tener porque no existe. Y una medida tiene que ver con la equidad, esa es una medida metodológica. Este método es saber distribuir a cada quien lo que necesita para precisamente tener un reconocimiento del derecho humano, que es un trabajo digno, la posibilidad de crecer en el espacio laboral y tener en cuenta cuáles son los impedimentos. Entonces, en este caso la pregunta es, ¿por qué nuestras trabajadoras en el área administrativa no acceden o no pueden acceder al espacio de la carpintería y la electrónica? Quizás puede ser porque no se oferta, o si se oferta, ¿qué es lo que pasa para que ellas no dejen su currículum para ese tipo de puestos? Entonces tiene que ver con preguntas más profundas. Aquí no estamos diciendo otra vez, nuevamente en esta parte parafraseada múltiples veces, de que los hombres son los malditos. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la condición estructural que nos pone en privilegio a los hombres y que los hombres después lo asumimos y ya habrá de cada individuo si acepta o rechaza ese tipo de privilegios. Por eso no todos los hombres son acosadores, no todos los hombres son los causantes de esta estructura social, pero tenemos la responsabilidad de hacer esta crítica a nivel ética y a nivel político en nuestras aulas de trabajo. Estas radiografías precisamente son fundamentales para poder dilucidar, para poder aclarecer las condiciones de trabajo en las cuales se encuentran nuestras alumnas y también yo como académico lo que estoy viviendo en el espacio laboral.
Y las propias autoras van contrastando en esta investigación diferentes investigaciones que se hicieron tanto en Estados Unidos, en Suecia y en otros lugares que han trabajado el tema de la incorporación de la perspectiva de género en el espacio educativo. Y bueno, les repito que estos resultados están publicados, los pueden consultar de forma gratuita. Y tenemos que tener en cuenta esta situación del sexismo. El sexismo va más allá de un prejuicio como una actitud personal, sino que tiene engranajes históricos. Eli Bartra, una investigadora de la UAM Xochimilco, menciona que la diferencia del racismo que se vive aquí en México, a diferencia en Estados Unidos, es la forma en la cual tiene una presencia en el espacio público. En Estados Unidos es muy claro el odio hacia las personas afrodescendientes, el odio hacia las personas de la diversidad sexual, y es tan directo. Aquí en México es sutil, se maneja a través de sutilezas y a través de naturalizaciones. Por ejemplo, la cuestión del ser indígena y decir que un indígena solamente va a estar a cargo de la naturaleza y va a estar en su espacio local, geográfico. ¿Para qué quiere entrar a la universidad una persona indígena? Eso es lo que se invisibiliza y se naturaliza. No hay la posibilidad de que personas de una variedad étnica ingresen a los espacios educativos, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que nos deben de angustiar y se pueden incorporar, por lo menos en nuestras aulas de clase, con algún texto crítico de nuestra área disciplinaria, y volver del área disciplinaria a algo interdisciplinario o hacerlo multidisciplinario. ¿No? Es enriquecedor cuando en psicología estás leyendo de sociología o estás leyendo precisamente de antropología y antropología de la cultura, estás leyendo también elementos y los estás trayendo a tu disciplina. Entonces esa es la propuesta. Si bien no podemos cambiar la estructura de la noche a la mañana, sí hacer pequeñas modificaciones desde ese lugar, ¿no? Y básicamente sería todo. Ahí están las referencias. No sé cuánto me haya tardado y cuánto quede de tiempo, porque creo que me tardé menos, y preferiría hacerlo como conversatorio, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, Mario. Si quieren realizar alguna pregunta, tenemos el espacio suficiente, el tiempo también. ¿Quién dijo yo? Adelante. ¿Qué tanto se analizó en este estudio el deseo de las personas por participar en un área? Porque ahorita usted me dice carpintería y digo, definitivamente yo no leo. Claro. Por mucho que esté abierto, no es un área de mi interés. Bueno, ahí tendríamos que definir desde dónde se quisiera partir el análisis del deseo. Si yo me voy al deseo filosófico de Hegel, o si me voy al deseo filosófico de Judith Butler, o si me voy al psicoanálisis, o simplemente a Bourdieu. Entonces, bueno, primero, ¿cómo definir la categoría? Por otro, no se analizó precisamente la parte del deseo. Se hicieron estos grupos focales, donde por grupo focal pues se hacen una serie de rondas de preguntas para saber la reacción de las y los estudiantes, las y los administrativos, las y los académicos en torno a un tema. Como es una radiografía, se queda también con ciertas limitantes. Esa puede ser una pregunta a elaborar próximamente, de decir, bueno, a ver, configuración de deseo, también saber desde dónde lo vamos a partir, para poder explorar de forma cualitativa cuáles son estos impedimentos. Por ejemplo, cuando mencionó esto, inmediatamente pensé en esta investigación documental que hace Judith Butler con un texto que se llama los mecanismos, la subjetivación y los mecanismos psíquicos del poder, y va explicando poco a poco cómo ciertas poblaciones, tanto de hombres como de mujeres, pero principalmente mujeres y lesbianas, no pueden elegir algo, pero no es porque sea algo consciente, algo del plano de lo racional, sino es algo que han incorporado incluso en la experiencia corporal. ¿Qué tanto desagrado me va a producir estar en carpintería? Y si nada más tengo esa posibilidad, tal vez por una tradición familiar, donde como no nació hijo varón, pero sí nací yo, pues me incorporan, porque es lo que ha pasado con estudios etnográficos con respecto a lo que son las mujeres carniceras, ¿no? Donde una de las preguntas que se le hacía a estas mujeres que están en este oficio, se les preguntaba, pero ¿por qué usted se dedica a esto?
Y una de las respuestas más comunes era, pues es que mi papá no tuvo mujer y tuve que entrarle, no tuvo hombre, perdón, no tuvo varón y tuve que entrarle al negocio familiar, ¿no? Y la verdad prefiero esto a no tener nada. ¿Y cómo? Como hay una tradición, una culturalización de la virilidad, se piensa que las mujeres no pueden cargar las piezas, porque incluso ella decía, yo me topé con muchísimos problemas porque pensaba que yo no iba a cargar una pieza. Y mírame, ¿no? Entonces, claro, podemos basarnos en otros estudios para acercarnos, para aproximarnos con respecto a la selección de cierto tipo de profesiones, de cierto tipo de oficios o precisamente carreras masculinizadas o feminizadas culturalmente, ¿no? Y como lo que les compartía, que cuando hicimos esta microinvestigación con los del CENDI, descubrimos que no era porque no existiera el deseo, había un impedimento ahí administrativo donde quien aceptaba los currículums les decía, les aconsejaba a los varones no dejar un currículum para ser técnico educativo porque les puede pasar lo que a él le pasó. Entonces, como este hombre se asume como este protector de los otros hombres pobrecitos e impedía que subieran, porque ya no era una cuestión institucional. La institución abrió un puesto mixto para ser técnico educativo. Habían hombres que deseaban subir el escalafón laboral, pero en esta relación jerárquica masculina existía el impedimento porque este hombre de mayor tiempo de estancia en la universidad les aconsejaba que mejor no lo hiciera. Entonces ahí no fue ni por la institución ni por el deseo, sino que había un intermediario con una mayor jerarquía. Porque si fuera tu compañero de trabajo, pues lo tomas en cuenta. Pero aquí el intermediario era el que recibía los papeles y la documentación. Y claro, como es jerarquía y como es otro varón, pues digo que tienes razón. Entonces en ese sentido no hay técnicos educativos o asistentes educativos. Pero es algo que se tendría que investigar a mayor profundidad, porque esto nada más fue un caso en aislado, pues, porque no pasó lo mismo en los otros CENIs. En los otros sí hay una condición más mixta y se ve reflejada en la estadística más grande. El problema está que todavía no hay carpinteras, no hay de mecatrónica, entre otras. Y la pregunta no es tanto sencilla de decir, bueno, es que, pues eso quién va a querer, esa es la respuesta moral, cultural que uno desea. Pero que hay quienes que sí, no accedieron por darles estas condiciones. Entonces, en efecto, no hay un estudio, pero sí como una aproximación. No sé si haya como otra pregunta. Disculpa, dentro de este estudio que realizaron, ¿hubo alguna revisión de la situación legal en donde pudieran estar ellos seleccionando ciertos puestos, dado que había algún impedimento o alguna restricción? No sé si estoy entendiendo de forma adecuada la parte legal. Sí. Yo trabajo en Banco de México. Banco de México tiene un ambiente muy masculino. Inclusive el reglamento establecía prestaciones distintas si eras hombre o mujer. Y yo sentí que toda esta situación direccionaba a que los puestos fueran ocupados, los puestos importantes sí fueran ocupados por varones, inclusive hasta por los horarios, ¿no? O sea, se sabía, sí te tenía un horario, pero estaba ya tan condicionada la gente que sabías que los horarios eran relativos y eran tiempos no completos, eran extras, ¿no? Entonces a eso voy, como que la reglamentación ya te orillaba a que estuvieras muy claro de que siendo hombre o mujer probablemente no ibas a poder llegar a un puesto ejecutivo. Yo estuve trabajando con la primera mujer gerente en Banco de México y te puedo decir que tenía que trabajar fuertemente para hacerse valer, porque no era una persona que al inicio fuese respetable, como que era un secreto a voces, ¿no? Que los puestos eran para varones, o sea, sí estaba el ambiente condicionado para varones, hasta en el reglamento. Yo en muchas ocasiones tuve que hacer valer mi condición porque yo no podía, por ejemplo, asegurar a mi esposo, ¿no? Yo no podía tener acceso a un crédito hipotecario a 3 años porque yo era mujer y tenía que esperar hasta los 5. O sea, estaba perfectamente identificado, aunque yo tuviese el puesto de sugerente, ¿no? Se armaba un ambiente a través de los reglamentos y de la situación laboral
que ya te condicionaba. Y esa situación era muy evidente, inclusive hasta para el tipo de abuso. Muy bien. Si había una situación de ese tipo. Muy bien, muy bien. En esta investigación no, pero fue un punto de partida para la elaboración precisamente del protocolo. En la parte del protocolo de atención a víctimas de violencia de género tiene que ver con varios elementos que están anclados al subsistema jurídico de la universidad, que ante la universidad, que es una medida administrativa, no es penal, pero retoma y es sensible al instrumento para poder saber en qué momento, primero que nada, no todo es violencia de género. Vamos a partir de ahí. No todo es violencia de género y no todos los perpetradores van a ser varones. Sin embargo, los que más están reportando son los varones. Ahí, ¿no? En esta medida administrativa, al momento que existe el protocolo, pues evidentemente activa una serie de mecanismos institucionales para evitar que haya este tipo de segregaciones. Por ejemplo, una de las medidas que nos decían que era difícil era en los CENIS, en el caso particular, era registrar a los académicos con hijos. Y no era por una medida de tipo, de una condición de sexista, ¿no? Pero sexismo a la inversa. Sino que el problema era que el sistema, por cómo había sido elaborado, solamente registraba mujeres. Entonces eso es una medida en la cual se tiene que modificar para ahora registrar a los académicos, porque vemos que hay más que se dedican también a la investigación, pero ahí un dato interesante, no sabíamos si eran solteros o no, porque la condición no te lo pedía, porque todo es de la Dirección General de Contratación de Personal. Entonces hay datos que no tiene o hay datos que no te los presta, porque también se defienden, todas las áreas son también autónomas. Entonces, aunque son regidas por la universidad, yo como investigador no puedo acceder a esos datos tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, lo que se hace con un protocolo de esta naturaleza es ir modificando ciertas estructuras administrativas que estaban contempladas, como en este caso, de decir, es que como usted es mujer no lo puede asegurar. Y el pobre, el que registra, o la pobre que registra esos datos no te puede dar explicación y ella no te está discriminando a ti, sino que es el sistema en el cual ella está capacitada para hacer captura. Ya sería una discriminación directa hacia tu persona si le dice, ay mujer, hay como todas las mujeres que conducen. Entonces ahí ya fue una discriminación entre pares, ¿no? Porque usted como académica y la otra como trabajadora, pues está en la misma condición laboral, por poner un ejemplo, y que ahí se opera una discriminación. Pero en este caso era el sistema que fue elaborado pensando en esta división sexual del trabajo bajo una metodología que seguía en esta cuestión, ¿no? Entonces, sí, bajo este protocolo lo que se han hecho estas modificaciones, por ejemplo, después de Indesol, la UNAM también fue incorporando lo que es este derecho de paternidad, que si bien son 2 semanas, y en Suecia son 6 meses, ¿no? Con la posibilidad de intercambio, bueno, es un logro simbólico el tener esa posibilidad. ¿Por qué? Porque estás involucrado en la política ya institucional, permite a los varones incorporarse a las actividades y los quehaceres domésticos y extradomésticos, lo que va a modificar necesariamente su forma de pensar y de vivir la realidad, ¿no? Otro ejemplo era lo que les decía, esta parte de modificar los planes curriculares al poner contenidos también de mujeres científicas. Nuevamente, no por ser mujer, ojo, porque no es otra vez, y perdón, voy a hacer alusión a lo que pasó en 2012, que ¿cómo se llama? Ahí está la Chepina, que decía en su campaña política, voten porque soy mujer. No, se vota con alguien porque tiene propuestas. Tú llegaste a ese puesto por el sufragismo que ayudó a cambiar la estructura política y ahora puedes ser un ente político. Pero no por eso, solamente por ser mujer voy a votar por ti, que ojo, ahí viene otra candidata, entonces no por ser mujer, sino por la propuesta política, porque ya tuvo el derecho de equidad al momento de llegar ahí y candidatearse. Y también lo mismo pasa con Marichuy. Son mujeres, ambas distintas, ¿cuál es la propuesta que cada una tiene? Entonces va en eso, cambiar el sistema jurídico y administrativo tiene que ver con observar esos detalles y diferenciar entre una discriminación entre pares, trabajadores, y una discriminación que es institucional,
¿no? Porque yo puedo levantar la denuncia con la de la ventanilla y la pobre no tenía ni idea, pero era más bien por el sistema que no captura esa parte. Lo mismo pasa con parejas del mismo sexo que quieren abrir una cuenta bancaria. ¿Quién es el familiar o cuál es el parentesco? ¿Dices es tu pareja? Voy a poner que es su amigo. No, es mi pareja. Entonces son elementos que están presentes, pero la persona es la que no, esta persona que te está tomando los datos no es la que te discrimina, sino que es el sistema. Entonces hay que diferenciar eso, ¿no? Igual en esta parte, no todo es acoso, ¿no? Cada caso tiene que llevarse con la debida diligencia. Ajá. Porque luego también entra en el imaginario la nueva expectativa de que, ay, es que ahora de todos se quejan. No, no es de todo. Hay que leer, ¿no? Hay que acercarnos a ese tipo de temas. Pero bueno, no sé si contesto la pregunta porque luego yo viajo a la luna y regreso. Espero regresar. Una pregunta, ahorita cedo la palabra, creo que la pregunta de este lado. Ahorita le cedo la palabra, por ahí había una persona que quería preguntar, pero no quería dejar de lado una pregunta que te quiero hacer. Dale. Este estudio se hizo en la universidad. Se hizo con empleados de la universidad, docentes, académicos, investigadores, etc. ¿No se sesga un tanto la información cuando interviene por ahí un lastre enorme que carga tanto la universidad como el Politécnico, que es el sindicato? Ok. Aquí la ventaja es de que tú estás trabajando con la cuestión académica. El sindicato lo que va a inferir es precisamente en el subsistema jurídico en términos de procesos que tienen que ver con la detección de algún trabajador, con la implementación de alguna medida sancionadora para algún trabajador o académico. Aquí, como es investigación, no se está buscando nombres, no se está buscando a alguien en específico, sino que es un nivel exploratorio. Entonces, eso se justificó y no tenía por qué meterse ni en la PAUNAM, ni en la STUNAM, ni nada de eso. Me refiero un poco en el caso, por ejemplo, de intendencia o la pregunta que hacía la maestra Aide respecto al deseo de la carpintera o no carpintera, que pues no sé qué diría el sindicato si una mujer se presenta queriendo ingresar como carpintera, ¿no? O sea, seguramente le van a decir que no. No, de hecho, es que también el sindicato está en un convenio de colaboración con todo lo que es el plan rectoral. Aunque en ese momento histórico, el plan rectoral todavía no estaba puesto tan consciente en términos de perspectiva de género, pero como fue una medida en la cual no pasó por el sindicato. Lo que pasó fue por Dirección General de Personal. Entonces nada más eran datos, no nombres. Pero, por eso fue algo delicado esta parte, porque tampoco pedimos nombres en la parte de lo del CENDI, porque tampoco se trata de denunciar, sino que en una cuestión de la investigación se dio a conocer en un taller de metodología con perspectiva de género esa situación, pero jamás se hizo una denuncia, sino que se muestra cómo las brechas soterradas no son por parte de la institución ni por parte del sujeto concreto, sino que hay un intermediario ahí y tampoco es punible ni denunciarle a esa persona, sino que invitarle a que no haga eso, ¿no? O sea, es una capacitación, no se le sanciona ni se busca una situación así, pero es interesante pensar en la parte de los sindicatos, porque sí, luego hay sindicatos chavos que bueno, así, ¿no? Creo que alguien había levantado la mano. Sí. Del estudio, no sé si se hayan considerado situaciones como, por ejemplo, mujeres, estado civil, hijos, no hijos, y la cantidad de esfuerzo físico que hay que hacer para determinados tipos de trabajo, ¿no? Porque igual sí, a mí me interesa ser carpintera, pero me puedo cargar y Claro. difícilmente voy a poder Claro, hacer. que tanto por proyecto de vida se decidió la maternidad y por proyecto de vida pues no puedes bloquearle a alguien en ingresar, sino que ahí fue una elección libre, esperemos que haya sido así. El dato sí lo está, no lo puse porque es enorme la situación, pero el dato existe y que precisamente se ve un tanto representado en actividades domésticas y extradomésticas. Por ejemplo, el caso del SOAYER, que es un sistema de universidad abierta y a distancia, es decir, utilizamos un aula virtual continuamente. La mayor población, el 70 o el 80% de nuestras estudiantes son mujeres a partir de los 30, 40 años y un poquito más. Ahí se va como segregando. Pero en una hipótesis, desde esta mirada, nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que mujeres de esa edad llegan al sistema de universidad abierta y que es a distancia?
Cuando se analizan más los datos, son mujeres que por elección deciden retomar su proyecto universitario, debido a que o ya estaban en la universidad, pero se embarazaron, fue un embarazo no deseado, bueno, pero sí ya querido, ya hasta después, y al momento de que ven que sus hijos ya tenían como cierta edad de ser más independientes, retomaban su proyecto universitario. Entonces era una condición que nos hablaba que el sistema de universidad abierta estaba siendo dedicado o estaba apoyando a una población desfavorecida que no podía ir a las aulas debido a que tenía esta situación a nivel laboral, a nivel de lo doméstico, de las prácticas de cuidados. Entonces ahí está este informe del SUAYET, si gustan ahí les dejo mi número y les paso como estos datos, porque es cierto, son datos de interés que se pueden cruzar y nos pueden dar unas respuestas, unas hipótesis para plantear políticas educativas de inclusión, ¿no? Entonces por eso es relevante ese dato. Sí está y se ve reflejado en esta parte de horas invertidas en actividades domésticas, extradomésticas o ambas. No sé si ya otra. Bueno, yo quisiera preguntarte si estos resultados que obtienen en cuanto a cómo se orientan los alumnos para la elección de carrera y todo esto que está construido, que cuáles carreras son femeninas, masculinas, si este estudio ha bajado a las preparatorias de la UNAM, si todos los orientadores vocacionales o las orientadoras, que en general la mayoría son mujeres, están siendo capacitadas en no transmitir o seguir enfocando a eso, ¿no? Porque me parece que finalmente se detecta ya cuando está hecha la elección de la carrera, ¿no? Cuando vemos que llegan pocas a ingeniería, muchas a psicología, pero ¿qué pasa como en los niveles de bajo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Claro, uno de los planteamientos del Plan Rectoral de Graue de 2015-2019 tiene que ver con primero la implementación de este protocolo, que es para la cuestión de la violencia de género. Pero en la contraparte tenemos que prevenirla, no podemos andar denunciando cualquier situación desagradable, sino que tiene que haber la cuestión del factor de la prevención. Entonces lo que es la DGOAE, que es la Dirección General de Orientación Educativa, se ha encargado de capacitar al personal, a docentes que están en contacto y a estar implementando pues presentes medidas. Lo que ocurre tiene que ver también con, nuevamente, las jornadas de trabajo. En la universidad no solamente eres profesor de asignatura o eres profesor de orientación, sino que estás metido en múltiples actividades. Entonces, la debilidad de este tipo de políticas es cuando te saturan de trabajo, que tengas que contemplar una campaña de prevención, que tengas que hacer una serie de ponencias, que tengas que... Entonces, eso más tus actividades como profesor, que tienes como 40 alumnos en 3 grupos diferentes, con tareas programadas de materias diferentes. Entonces, hay una medida que se tiene que cambiar para que se pueda llevar a cabo una continuidad, ¿no? Que haya un puesto específico para que se pueda llevar a cabo, porque el centro, lo que es el centro de investigación, no se dedica como tal a darle seguimiento a campañas, eso tiene que hacer cada facultad, pero cada facultad tiene que generar ese espacio. Y mucha gente no está capacitada en la implementación de medidas y políticas de la inclusión de la perspectiva de género, ¿no? Me pasaba, y ahorita ya para cerrar un poquito el comentario, me hablaban de la Facultad de Ingeniería y me dicen, nosotros queremos que hables de equidad de género. ¿Vale? ¿De equidad de género hablemos? Sí, pero no, bueno, usted es el experto, pero no hable de cosas malas. No ponga la diferencia entre hombres y mujeres. Cosas positivas, porque sabe que ingeniería... Entonces, cuando la persona que te contacta se descalifica diciendo, usted es el especialista, pero quiero que haga usted esto que yo quiero, entonces ahí tenemos un problema. Yo al final de cuentas les voy a presentar también parte de este estudio, porque es más bien para estudiantes, lo voy a tener que hacer más ameno, pero te está hablando de que esta situación nos rebasa en ocasiones, porque no todos y todas estamos metidas en estudios críticos de género, ni en política pública, ni en política educativa. Entonces sí se necesita una mayor preparación, pero le estamos haciendo el esfuerzo. No sé si hay más preguntas. Bueno, es una opinión nada más. La muestra que tomaron ustedes, tengo entendido que fue profesores, administradores y alumnos de la UNAM. Ajá. Entre
universitarios del quinto semestre, en el semestre del 2009-1, 2009-2 aproximadamente, es decir, estamos hablando de chavos y chavas de entre los 18 hasta los 20 años aproximadamente, o sea, tenía como un margen de esa edad. Yo considero que el nivel de madurez para poder elegir una carrera ya enfocada o con un perfil masculino todavía no está muy bien desarrollada esa madurez, ¿no? Ahora, a mí me hubiera gustado, honestamente, que esta investigación hubiera más allá de solamente población de la UNAM. Porque yo he tenido el orgullo igual de dar clase, además de Justo Sierra, que es para mí mi casa, en otras universidades como el TEC de Monterrey, donde yo tenía alumnas que más o menos por ahí del año de 2002 empezaba la carrera de mecatrónica. Entonces tenía yo muchas alumnas que se fueron a estudiar mecatrónica. En el Politécnico hay muchos ingenieros que se meten a estudiar carreras que tienen que ver con metalmecánica y no necesariamente tienen que cargar cosas, porque ustedes nos vencen en fuerza, en inteligencia, a lo mejor estamos a la par, ¿no? Pero con esto de los avances de la robótica y otros avances tecnológicos, ya no es necesaria la fuerza de la mujer en una actividad laboral como tal. Entonces, a mí me hubiera gustado haber hecho eso. Sí es importante las estructuras mentales que traemos nosotros desde el hogar. Si tú ves que tu padre se dedica a la carpintería y tú eres mujer y a ti te llama la atención, estudiala. Mi papá era ingeniero mecánico y tenía su fábrica de transformación de piezas para materiales de construcción y me gustaba meterme en los tornos, ¿no? Pero me decían, no, tú no, esto es para hombres, ¿no? Pero a mí me gustaba, porque yo lo veía, pero por imposición de los padres en esa época no pude yo estudiar lo que yo quería, sino a fuerzas me impusieron una carrera que les dijo es para ti, ¿no? Ahora, a mí me pasó que en mi generación fui la primera en estudiar ingeniería en sistemas, de toda mi familia, tanto era mi papá como era mi mamá. Entonces dicen, bueno, yo ya voy a estudiar sistemas. Entonces yo al igual que Elena, en el banco yo también fui sometida a muchas críticas, porque cuando yo llegué a Verdes a trabajar, igual las políticas eran más machistas que feministas, ¿no? Entonces era estar con gente empírica que no tenía muchos títulos, que se hacía en el área de sistemas y había muchas burlas y muchas cosas, ¿no? Y hoy por hoy puedo decir que la tendencia en un futuro es que la mujer va a tomar un rol más importante en el ámbito laboral en carreras que anteriormente eran 100% masculinas, ¿no? Los roles han cambiado. La mujer ahora se va a trabajar y el hombre en TV le llaman los hombres rosa. Aquí también hay hombres que ya se dedican a labores de cuidado en la casa, cambian los roles. La mujer se va a trabajar, el hombre se queda en casa. O los dos trabajan, a veces la mujer gana más, el hombre gana menos. Pero a lo que voy es que me hubiera gustado mucho a ver, el estudio que hubieran hecho ustedes hubiera sido, además de la UNAM, de otras universidades en México, y después irnos al extranjero, ¿no? A ver qué pasa con los del Islam, ¿no? Con la discriminación de los trabajos en otros países, ¿no? Claro. No sé. Ok, me parece muy importante la pregunta, debido a que proyecta a futuro lo que se pueda hacer. Lo que ocurre aquí es de que uno tiene que conocer, digamos, los sistemas en los cuales uno pueda acceder para estudiar el análisis. Hay una comisión de género en el Politécnico y lo interesante sería, y creo que ahí tendría también esta parte de la propuesta, de que esa comisión haga su propio estudio, porque ¿cómo se sentirían, verdad? Nosotros de la UNAM queremos estudiar qué tan discriminadores son ustedes en el poli.
Entonces, claro que habría ahora sí se entendería como una cuestión de intereses, un conflicto de interés, no demostrar que la UNAM se discrimina menos que en el Poli. Más bien la cuestión es de que cada unidad de gestión de estudios de género tomara la batuta para poder hacer esta investigación y poder hacer un metaanálisis donde vamos haciendo las comparaciones partiendo de la idea de que ninguna universidad es completa en todas sus medidas y en todas sus aplicaciones de política educativa, sino que se pueden complementar de qué cosas le han funcionado a esta, qué cosas le han funcionado a la otra y vamos a utilizarlo. El asunto está en que es un trabajo que costó bastante tiempo, porque fueron 4 años de análisis, ¿no? Y aquí se trabajó precisamente con esta Dirección General de Personal. No sabemos cuántas se tienen como esa unidad, cómo funciona el Poli, entonces el Poli tendría que hacerse cargo de su propio análisis. También la UAM Xochimilco, que es la primera que tiene en México el doctorado en estudios feministas, pero también tiene en otros niveles de atención hacia las mujeres y hacia las víctimas de violencia, no la intervención. ¿No? Lo sé porque estuve trabajando un tiempo con ellas y era imposible, no diciendo que estos feministas imposibles, no, sino que la estructura de ese sistema agarra y como para paliar una cosa pone otra. Para que no me cuestionen y no me pidan un protocolo de atención a víctimas, voy a poner el doctorado en feminismo. Entonces la exigencia se va centrando en la parte académica, que es lo que más gusta, la parte de la investigación, pero la parte de una medida sancionadora y una medida que busca la justicia, no la hay. Entonces, por eso, intrusas es un término que identifica muy bien este estudio, porque es totalmente incómodo, porque es totalmente exigente y renuente a una medida. Y de aquí que hizo presión a tal grado que existiera ese protocolo, que no es perfecto, porque claro que ha tenido también sus dificultades en tanto entendimiento del mecanismo de acción de ese mismo protocolo, o también las resolutivas que ha dado el Consejo Universitario ante cierto tipo de casos. Es muy complejo, pero bueno, ya que existe y que hace visible estos casos, pues es lo importante. Entonces ahí tendríamos que ver, o invitar al Poli, ¿no? Invitar y meter la propuesta, ¿verdad?, con sus académicas y con sus académicos que trabajan el tema y así poder hacer estas comparativas. Entonces, si también a mí me hubiera gustado saber qué hacer en las universidades, lo sé de forma empírica, no puede ser comprobable y tampoco puede ser una afirmación de verdad, pero solamente una aproximación, ¿no? Pero sí, en efecto, está esa parte, ¿no? Y es que había mencionado todo lo importante, pero igual ahorita regresa. No sé. Hay espacio para más preguntas, no sé si alguien más está interesado. Adelante. En el diálogo hay que hacerlo conversatorio esto. Bueno, regresando un poquito más a lo del fundamento que tú hablabas al principio, por ejemplo, esto del techo de cristal, me viene a la mente ahorita una imagen donde tú ponías a una mujer con un bebé pegada al piso, por el hecho de que tiene que cuidar. No sé si eso ya se está considerando en el hecho de que sí, esta sociedad ha cambiado y ya no hay tantas madres solteras, también empiezan a haber muchos padres solteros. Entonces, no sé si eso se ha considerado, digo, porque tal vez los hombres quieran hacer algo más, tener un puesto más arriba, pero porque ya se les confieren actividades domésticas de cuidado y ya no pueden ir más allá. Y tal vez una mujer, bueno, que tener hijos, puede escalar más. ¿Sabes qué es lo interesante del asunto? Claro, es fundamental esto que se menciona, que es un poquito como techo de cristal y piso pegajoso van casi de la mano. ¿Por qué los hombres, voy a tratar de elaborar la pregunta, ¿por qué los hombres no están considerados en este tipo de medidas? O si han sido considerados, ¿cuáles han sido estas? La respuesta sería de que son pocos los hombres que se quejan. Es decir, que exigen este derecho como un derecho civil que tiene que estar en la política institucional de trabajo. ¿Cuánto fue más bien iniciativa de las mujeres el derecho a la paternidad? El derecho a días de paternidad. Y es porque los hombres no lo exigen. ¿Y por qué no lo exigen? Ahí está otra vez la pregunta del deseo. ¿Por qué no desean la paternidad? En un estudio que se hizo en la FES de Iztacala sobre precisamente maternidades y paternidades, la construcción cultural de maternidad tiene que ver con una obligatoriedad biológica sustancial del ser mujer. No eres mujer si no tienes hijos, o al menos culturalmente y desde esa moral tradicional
estaba estipulada. Pero la paternidad es por elección. Si tú eliges, o si tú de alguna manera no te importa comprobar esa paternidad, porque ¿cuál es el primer hecho del divorcio, del embarazo? ¿Estás segura que es mío? Puede ser de cualquier otro. Entonces, en ese estudio se averiguó y se buscó en una población específica, que otra vez no se puede generalizar, pero daban a conocer que se entendía culturalmente como la paternidad un hecho por elección y la maternidad como un hecho dado. Entonces, en tanto que es de elección, yo puedo elegir o no pelear ese derecho. A mí me daría igual si soy padre o no. Entonces, ¿para qué voy a pedir días de paternidad? ¿Para qué carambas voy a cambiar la división sexual del trabajo en la unidad matrimonial, en la codificación del ideal de la familia heterosexual? Entonces, es un problema de que los hombres no exijamos eso. Y no exijamos una política que sea sensible también a las necesidades que uno tiene, porque también han habido casos de violencia de mujeres hacia hombres, los menos, pero los hay, y también ha habido muertes, hay menos, pero los hay, ¿verdad? Porque tampoco podemos agarrarle, pero es que ellas también matan. No. Y si es así, a ver, nuevamente, el debido proceso, ¿en qué condiciones se dio y cuál fue la característica? Pero bueno, entonces el problema está en que la inclusión de los varones tiene que tener la participación activa de los hombres, no las mujeres tratando de resolver la violencia machista. Entonces tenemos un problema ahí. Tiene que ver con la configuración del deseo. Me voy a meter totalmente a psicoanálisis en esta parte de la configuración del sujeto. Yo me convierto sujeto en tanto que incorporo una serie de normas que transgreden totalmente mi cuerpo y lo educan. ¿Y cuáles son estas normas que me están diciendo que yo me tengo que sentir superior ante las mujeres si en mi casa continuamente el imaginario de que la mujer está para servirte está presente en el momento en que mi madre le dice a mi hermana, ve y sírvele a tu hermano, ay, ve y prepárale de comida a tu papá? Y no es por una intención macabra de esta mujer, sino que es parte de la situación. Y ser mujer no te hace feminista, pero tampoco te hace como esta parte. Es que en el matriarcado se genera un matriarcado debido a que no hay presencia de los hombres en la toma de decisiones en el espacio doméstico. Entonces ese es el asunto. Entonces comprender, mirar la situación de una manera más compleja y ver de qué manera lo podemos politizar y de qué manera políticas públicas que incluyen a los varones han modificado esa situación. No sé si me fui a las estrellas y bajé y te contesté un poco. Y si generé más duda, pues el interés es generar diálogo. Mario, en este ejercicio de diálogo, recordaba hace un momento cuando ya la mujer llega al poder, porque en este estudio, bueno, se ve esta situación del deseo, de las que quieren ser, de las que son de alguna manera discriminadas, pero recordaba en una universidad que llega una mujer muy preparada a ser coordinadora de licenciatura, y de repente pues todos los que trabajamos ahí del género masculino nos vimos sin trabajo. Es decir, las horas que podíamos tener eran solamente en la tarde, a las 9, 10 de la noche, en la mañana cero clases para nosotros. Y pues cuando yo le pregunté a esta mujer, la conozco bien, digo, oye Consuelo, ¿y por qué no tenemos clases? Y solamente los hombres, ¿no? ¿Por qué nada más las mujeres? No, me queda claro que tú eres mujer, pero ¿cuál es el problema? Dice, bueno, es que ellas tienen que cuidar a sus hijos. Y ellas tienen muchas ocupaciones en la mañana y no pueden dar clase en la tarde, además de que es muy peligroso para ellas. Poco tiempo después sale Consuelo, después llega un compañero y se da cambio, ¿no? 0 mujeres en la mañana y en la tarde también, ahí fue peor porque respetaban completamente y nosotros coordinamos el horario. ¿Qué tanto permea toda esta cuestión de género en este tipo de cosas? Totalmente, o sea, hay un orden de género en tanto que tú comprendes que es correcto y lo incorrecto. ¿Por qué yo mencionaba el estudio de Carol Gilligan? Carol Gilligan, al estudiar la configuración de la ética y de la moral en niños y en niñas, se ve cómo los niños aprendían a una ética de la justicia, es decir, yo hago justicia por mi propia mano, porque puedo. Y las mujeres hacen justicia en tanto protección hacia los otros, era una ética de los cuidados. Entonces, cuando vemos esto, creo que es una ilustración de lo que pasa cuando estas ideas prevalecen
y llegas a un puesto directivo, pues ella tiene muy buena voluntad hacia las mujeres. Lo que pasa es de que la traducción y la implementación se convirtió casi quizás revanchista, porque es cierto que las mujeres corren mayor peligro en las calles de noche por los índices de ataque y abuso sexual que ha habido, incluso feminicidios, porque el Estado de México en 3 municipios está registrado con alertas de género. O sea, esa es una realidad incuestionable, pero que, digamos, la medida de equidad no la pudo sostener más. Tal vez, no sé qué haya pasado con esta mujer, sería que tenía unas buenas intenciones, tenía un buen fundamento político, social para implementar algo así, pero pues que ya no haya metido más varones y que lo haya tal vez justificado, tal vez no fue lo ideal. Sin embargo, pues tenía una noción de lo que ocurre y tenía unas ganas de cambiar la situación. Y ya la otra respuesta revanchista de decir, pues ahora puros hombres. Entonces, bueno, hay que cuidar esa parte, porque una cosa es el feminismo, que no es lo mismo que el hembrismo o el mujerismo, y tampoco es el machismo, porque el machismo es solamente una ideología, ni siquiera tiene una posición filosófica política, ¿no? Entonces, bueno, como para entender cómo esta circunstancia, ¿no? Que tampoco se trata de eso de ahora me vale gorro y lo voy a hacer, ¿no? Para hacer sufrir a estos hombres, porque en todos hay un macho ahí adentro, que tal vez sí, pero nosotros lo tenemos como más guardado ahí, más encadenado, que no sabemos, ¿no? No todos somos simios ilustrados. No sé si haya alguien más. Hey, pues, muchas felicidades por tu participación. Bueno, lo que se comentaba hace ratito, yo creo que esta parte de cómo ser un hombre, ¿no? En un mundo así que aparentemente de alguna forma pues sí tenemos como el beneficio de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que también la práctica va cambiando en lo privado, ¿no? Yo me recuerdo que cuando nació mi hijo, tenía un trabajo a tiempo completo y pues yo decidí renunciar a ese trabajo para tener más, por eso empecé a dar clases, ¿no? Y yo y pues obviamente como la paternidad es por elección, pues tú eliges eso, te involucras como en la crianza, del cuidado, en hacer de comer. Me acuerdo que en algún momento lo cuidaba al bebé como 3 o 4 horas al día, daba clases en 2 universidades, hacía el doctorado, y así dormía como 3 horas, ¿no? Y bueno, es como ir cambiando esa parte en lo privado, ¿no? O sea, me acuerdo, mi mamá sigue diciendo, es que tú mal acostumbras a tu esposa, ¿no? Después ya no te va a atender, ¿no? O sea, ¿por qué haces eso, no? Y así como que todo el mundo dice, no, pues yo lo hago por convicción propia, es una ideología, y en algún momento le expliqué, no, fíjate, mamá, que esto es como, lo vine empezando desde los 70, las personas, y yo coincido con esto, pero no, así fue la crítica, ¿no? Y bueno, también hay como violencia hacia los hombres de formas sutiles. Por ejemplo, cuando me divorcié, mi abogado me dijo que tenía el 95% de probabilidades de perder si pedía la custodia, ¿no? Y tú como varón divorciado, pues prácticamente solo tienes derecho de ver a tu hijo cada 15 días, ¿no? Y o sea, y más si el hijo es pequeño, ¿no? Entonces tenía 4 años, y o sea, como que todo el régimen legal está orientado hacia eso, ¿no? O sea, que la custodia casi por facto se le da a la mujer, ¿no? Sobre todo de que es pequeño el niño y todo ese rollo, ¿no? Y bueno, yo creo que como dices, hay cuestiones como que hay que ir cambiando, ¿no? Y no solo como lo legal, en lo laboral, sino también como en lo privado, ¿no? En el día a día, ¿no? En la crianza, los amigos, con los propios. Nada más ese problema. No, muchas gracias. Y ilustres también varias cosas, ¿no? En la tesis doctoral de Kate Miller, cuando escribe sobre lo personal es político, ella ilustra bastante bien cómo lo que pasa allá afuera, una medida estructural quizás muy grande, claro que tiene una repercusión personal y en mi subjetividad y la forma en la que yo lo miro, yo miro la realidad. Entonces, el espacio o la oportunidad de politizar todos los espacios posibles debe ser una responsabilidad que cada quien tenga. Y en ese espacio mencionas algo muy importante, ¿no? Leyes que protejan el deseo de la paternidad. Porque si bien es cierto, lo que es la patria potestad está por naturaleza definido hasta los 6 años con la mujer, a menos que demuestre, no sé, una mujer, una mala madre, no es mujer, una mala madre, ¿no? O sea, como en el psicoanálisis diría Winnicott, ¿no? Una madre carente, una madre que no es lo suficientemente buena, ¿no? Que es lo suficientemente bueno, pero bueno. Entonces, el asunto está de que es necesario politizar esa experiencia, porque incluso en una conferencia Celia Amorós
ella plantea cómo es que se dio esta ley de protección hacia las mujeres, ella lo llamaría mejor protección hacia la violencia machista, pero se llamó así, donde pasaron del estudio del caso, porque ustedes sabrán que cada uno de los casos de violencia se investigaban como casos pasionales, ¿no? Casos o hechos aislados, que una vez que fueron recolectando una serie de casos que tenían unas características similares, pasó del hecho del estudio de caso a una categoría. Y esa categoría se convirtió en esto que conocemos como violencia de género. Y es interesante ver cómo de la experiencia a la categoría, y de la categoría a la política pública. Entonces, por eso ella dice que conceptualizar es politizar. Si conceptualizamos mal, politizamos mal. Entonces, es necesario hacer este tipo de sondeos, de pensar, de tomar en cuenta estos casos, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué políticas se pueden incluir en la protección de la paternidad? Porque tanto la maternidad como la paternidad tienen que obedecer al deseo libre, y también celebrar a quienes no lo pudieron desear en su momento, pero aún así ejercen los roles de cuidados, nuestras prácticas de cuidados maternos y paternos, ¿no? Porque muchos aplaudían viva las maternidades libres, y las que no, y aún así quieren estos hijos. Entonces es como todo un tema, pero tienes toda la razón al momento de decir, bueno, es necesario entender que lo personal es político, y dentro de la academia nuestro trabajo es mucho de la parte de la conceptualización, porque del concepto a la política el trecho es muy pequeño, ¿no? Entonces vale mucho la pena estar como muy al pendiente, incluso convocatorias como por ejemplo el CONAVIM lanza continuamente convocatorias para la participación de académicos y académicas en la implementación e instrumentación de las alertas de género. Y es ahí donde uno entiende cómo conceptualizar es politizar. Y si conceptualizamos mal, politizamos mal, ¿no? Entonces, yo cerraría tal vez con eso, a menos que haya otra pregunta. Bueno, un comentario también, ahorita que estabas hablando acerca del comentario que lleva la cuestión política. Estaba entrevistando en la mañana a Mujer Barrales, Zapata, que después se ingresó a la política, se dice Mujer de Izquierda. Me llamó mucho la atención lo que ella comenta como propuesta. Y tiene que ver con lo que estás comentando ahorita, según yo, a ver qué dice que su propuesta tiene que ver hacia la gente con el hecho de que ahora ya no hay un padre de familia, alguien que toma las decisiones y que siempre las tomó, y no se ensalza ella como la protagonista, no dice mi propuesta es esta, sino que dice ahora todos vamos a decidir. Entonces lleva este concepto, lo politiza, pero entonces no es ella la mujer que está en el poder, no es ella la mujer empoderada, no es ella la mujer que tiene propuestas, sino que era alguien, siendo un macho el que antes tomaba las decisiones, y ahora ella va a cambiar esta situación. Parece que es un concepto que lleva una mala política, pero en fin, no sé qué comentario tengas al respecto. Bueno, el concepto es aceptado en paterfamilia, que viene precisamente de todo el origen romano, de la ley romana, en la cual el poder de mando se concentraba en aquel ser que tiene la posibilidad de discernir entre lo que es moral, lo que es lo bueno y lo malo, que es lo correcto y lo incorrecto. Es aquel ser racional que no tiene contacto con el caos de la naturaleza. Ya podemos ubicar en esas definiciones quiénes eran los varones y quiénes eran las mujeres en la concepción de paterfamilia de los romanos. Pues básicamente aquel sujeto, y por eso las mujeres no votaban, porque no eran sujetos de moral, no eran sujetos que pudiesen considerarse como aquellos que pueden discernir entre lo bueno y lo malo, correcto y incorrecto. Okay. El concepto está bien empleado, pero es interesante como este análisis de la representación política. La representación política tiene que ver con aquellos personajes, hombres y mujeres, que dictan o proponen una serie de modificaciones a reformas, a cambios estructurales. Y el hacer como este análisis de quién está diciendo el cambio o la modificación es muy importante en sí mismo, porque uno analiza, bueno, ¿qué está representando esta mujer? Me regreso a Josefina Vázquez Mota, que decía, yo solamente conozco un solo tipo de familia, que es mamá, papá y los hijos, en la cual yo nací.
Claro, te está diciendo que lo personal es político porque ella considera que la única familia natural es esa y deja fuera mujeres solteras, hombres solteros, entre otros. Claro, es importante hacer un análisis de la representación política. Yo no conozco tanto a Alejandra Barrales, tendríamos que analizar toda su trayectoria política para saber de dónde viene y hacia dónde pudiera dirigirse, porque está en juego en esta representación política que ella tiene en tanto dictar ese tipo de leyes o esas modificaciones o esas propuestas, lo que se ve a futuro. Si detectamos que viene de una familia tradicional, que todo el tiempo estudió en colegios católicos, ¿qué definición de paterfamilia ella tiene? Aunque lo está cuestionando, a la vez lo está alimentando. O si ella vino de una familia. Entonces, por eso es importante analizar al actor político en todos sus aspectos, todas sus áreas, para saber de dónde viene y cómo está proyectando estas propuestas. Entonces, puede ser muy acertado como esta reflexión, más allá de protegerla porque es mujer y decir, es que las mujeres tienen muy buenas ideas. Claro, pero a ver, vamos a analizarlas, ¿no? Porque ya es justo escucharlas y analizar sus propuestas, ¿no? Como la de cualquier otro hombre. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces damos por concluida la conferencia del día de hoy. Se convirtió al final en un diálogo bastante interesante. Gracias por eso. Me gustaría que le brindáramos un fuerte aplauso al maestro Mario Fausto. Desde luego su presencia en la Universidad Justo Sierra, y bueno, me permito entregarle un reconocimiento, también me permito leerlo, al maestro Mario Fausto Gómez Lamón por su participación en los talleres intersemestrales del programa de formación y actualización docente de la Universidad Justo Sierra, impartiendo la conferencia El desempeño laboral profesional de las mujeres en puestos de perfil de licenciaturas masculinas. Febrero 12 de 2018, lo firma el director académico, doctor Cruz Edgardo Becerra González. Muchas gracias. Gracias.